Semana 1. Tema: técnicas y normas. Aspectos de control. Los analistas programadores y los auditores informáticos deben trabajar sobre la base del análisis de riesgos para que los primeros puedan desarrollar sistemas computarizados, incluyendo modelos de control interno confiable, tendientes a prevenir las anomalías que potencialmente tengan opción en los ambientes de procesamiento electrónico de datos. Y los segundos puedan ejecutar un completo examen y evaluación de análisis de control interno de las áreas objeto de auditoría. De allí se obtienen los aspectos de control generalizados, los cuales son: segregación funcional desde el origen de los datos, la cual cumple en distribuir las funciones para así no generar carga laboral a un solo encargado, lo que puede llevar a depender de esta persona para ejecutar acciones. Controles de acceso a las instalaciones. Esta hace referencia a toda parte física de acceso, seguridad de ingreso y a las características de seguridad de infraestructura. Controles a las estaciones, refiriéndose a la identificación de usuarios y a las estaciones en sí. En esta se lleva una autentificación y control de usuarios, así como las estaciones de trabajo asignadas a cada uno. Restringir el conocimiento total de los sistemas en funcionamiento. No permitir que una sola persona tenga total control sobre el manejo de los sistemas que ejecute la empresa. Establecer procedimientos rigurosos de validación de datos y la corrección de errores. Esta aplica las políticas en cuanto al tratamiento de la información y la corroboración de los mismos, paralelo a lo físico con lo digital. Controlar las librerías de cintas y discos. Esta hace referencia a la logística que se debe manejar en el almacenamiento y seguridad de la información de respaldo almacenadas en los medios. Controlar los archivos online mediante corridas de exploración offline. Comprobar con una copia extraída de la información obtenida del sistema online para una posterior verificación y validación de datos. Controlar los programas que pasan de desarrollo a producción. Realizar un seguimiento minucioso y exhaustivo a los aplicativos que serán puestos en marcha. Llevar logs de todas las acciones de los operadores a través del computador. Almacenar los archivos de sucesos de cada operador frente al sistema. Controlar el uso de software de servicio. Tener muy presente qué aplicaciones no pueden ser utilizadas en un ambiente laboral. Establecer la auditoría informática. Especificar en el proceso de desarrollo y producción los módulos para realizar auditorías. De igual forma, fomentar el uso de las buenas prácticas de desarrollo, a la par con lineamientos y requerimientos de la auditoría informática. Técnicas de auditoría. Las técnicas de auditoría son los instrumentos metodológicos y herramientas que utiliza el auditor para abordar el examen del objeto auditado durante el proceso de obtención de evidencias. Análisis de software. Análisis de la lógica de los programas. Esta refiere a que el programa realice de una forma adecuada todos los procesos requeridos para la entrega de resultados deseados. Comparación de códigos. Esta se obtiene observando las propiedades del archivo y detectando si su tamaño o características han cambiado sin un aviso o reporte que lo sustente. Conteo de bytes. Este conteo se realiza observando el tamaño o capacidad almacenado del software y cambios que puedan detectar por medio de la comparación. Datos de prueba. En este se realiza un chequeo de resultados, arrojando al inicio del proceso un conjunto de datos que por medio del mismo proceso se espera un resultado. Si este arroja el resultado esperado, la prueba será considerada exitosa. De lo contrario, se deberá realizar un chequeo profundo del sistema y los procesos que se realizan. Análisis de transacciones. Software de auditoría a la medida. Es aquel que es desarrollado o implementado para auditar cierto proceso en particular.
software de auditoría estandarizado. Es el utilizado de una forma globalizada en diferentes empresas. Confirmación de saldos. Es realizar pruebas con datos obtenidos en procesos anteriores y verificar el resultado con saldos actuales, tomando datos al azar. Análisis estadístico y de tendencias. Visualizar el comportamiento, que presentan ciertas dependencias en el uso continuo de procesos. Inspección física de documentos. Revisión física del papeleo realizado y almacenado por cada proceso. Operación de equipos. Análisis de información del job accounting. Es la supervisión minuciosa de todas las cuentas de trabajo de los usuarios, llevando un control sobre estas. Examen del uso del software. Es realizar un testeo del software para verificar su eficiencia, así como el uso debido y poder evitar el uso inapropiado. Análisis del log de operaciones. Poder tener un control sobre el registro de las actividades de los aplicativos manejados de la empresa. Metodologías. Observación. Es más que todo utilizada en los primeros encuentros realizados a las empresas auditadas, para así tener claro el trabajo a realizar. Inspección. Refiere a la indagación de procesos expuestos por el personal de la empresa. Cálculos. Estas son operaciones para determinar la veracidad de la información. Preguntas. Efectuar normalmente un checklist anteriormente preparado que abarque las necesidades y cumplimientos para auditar de una forma adecuada la empresa. Confirmación. Es la confrontación de los datos obtenidos en las preguntas basados en los procesos que se realizan en la empresa y que serán auditados. Conciliación. Es la exposición de información con determinada área frente a lo que se encuentra auditándose. Análisis. Este es el resultado que se puede estar entregando a la alta directiva de la empresa. Comparación. Es determinar si los procesos normalmente establecidos se venían realizando de una forma acorde a las necesidades que actualmente necesita la empresa. Normas de auditoría. Son los requisitos de calidad relativos a la personalidad del auditor y al trabajo que desempeña, que se deriva de la naturaleza profesional de las actividades de auditoría y sus características específicas. Existen entonces normas personales. La auditoría la debe realizar personal profesional que posea suficiente entrenamiento técnico y formación académica como auditor. Normas para la ejecución del trabajo. Debe haber planificación antes de realizar la auditoría. Si se requiere de auxiliares, entonces se debe supervisar su labor. Deberá practicarse un riguroso examen del sistema de control interno para valorar la eficiencia y efectividad de su funcionamiento. El auditor ha de obtener evidencia suficiente y competente mediante la aplicación de los procedimientos de auditoría que estime convenientes para expresar una opinión independiente sobre el objeto auditado. Normas para la preparación de informes. El auditor dirá si el área auditada se encuentra conforme a los contenidos teóricos y técnicos vigentes. Dirá también si la teoría se ha venido aplicando en forma coherente y consistente. Deberá expresar el grado de confiabilidad del sistema de control interno actual, sus recomendaciones, y todo será fundamentado en los papeles de trabajo. Dirección informática. Es el área responsable de mantener en forma eficiente, permanente y segura la disponibilidad de los recursos informáticos al servicio de los usuarios. Funciones en general. Planeación y presupuesto. Normas y procedimientos. Seguridad, personal y capacitación. Análisis de equipos. Control general. Y en cuanto a la organización de los centros de P&D, tenemos la jefatura
desarrollo de sistemas, sistemas en producción, operación de sistemas, comunicaciones, apoyo tecnológico y seguridad y control. Un PED pequeño consta por lo máximo de 50 personas, con una rama jerárquica de, en la cabeza, el director, y luego desarrollo de sistemas y programación y servicios de computación. El PED mediano está entre los 50 y 150 personas, que igualmente tiene en su cabeza el director, pero en este ya se encuentra el desarrollo de sistemas, programación y servicios de computación. El PED grande es de más de 150 personas, que ya no tiene un director sino un grupo llamado jefatura. De la jefatura se encuentra la seguridad y control y el grupo de apoyo tecnológico, y de allí también en la jefatura deben rendir cuentas desarrollo, producción, operaciones y comunicaciones. Las funciones en general: apoyo tecnológico, comunicaciones, desarrollo, producción, operaciones. En cuanto a la evaluación de control principal de la directiva informática, encontramos los lineamientos de control, que corresponde a los paneles de control y tableros de señalización electrónico UPS, estaciones, plan de rotación de operadores, disponer de planos de distribución de estaciones, plan de rotación, definir procedimientos de uso óptimo de recursos, definir y acondicionar puestos de trabajo de operadores, disponer de planos de distribución de estaciones, fijar restricciones de acceso, definir procedimientos de uso óptimo, definir horario de utilización de los servidores. Se debe de tener un criterio para la sintonización de parámetros, criterios para la asignación de espacio en disco. Se debe efectuar limpieza periódica de discos de los servidores. Deben de haber políticas de administración de usuarios. Se debe definir el horario de mantenimiento de equipos. Debe de haber un control de mantenimiento de la planta, UPS, aire y equipos. Debe haber una revisión periódica de inventario de hardware y software de su competencia. Y se deben definir tanto los horarios de utilización como fijar las restricciones de acceso. Continuando con estos: ubicación, periodicidad y tipo de copias de respaldo, mantener la instalación en condiciones ambientales, lo cual corresponde a la luz, calor, humedad, que estas deben ser apropiadas, mantener las instalaciones en condiciones físicas, lo que es el espacio, los pisos, las puertas y las ventanas en adecuado funcionamiento y adecuado estado, las condiciones de seguridad apropiadas, planes de contingencia, lo que es el respaldo, la reposición y la recuperación, definir mecanismos de entrega de listados cuando hay impresión centralizada, disponer de manuales de procedimientos y operación de aplicaciones para los usuarios, hacer estimado periódico de insumos, debe haber una metodología de desarrollo de aplicaciones y se debe disponer de manuales de mantenimiento de aplicaciones. Bueno, ahora veremos los riesgos contra los controles, o riesgos versus controles. El riesgo en cuanto al centro PED no responde a los objetivos de la empresa. Los controles que podemos tener frente a este riesgo es que los objetivos y políticas deben ser consistentes, que el proceso de evaluación permanente del personal del centro de cómputo, o sea que debe haber personal idóneo y bien especializado en lo que está haciendo, debe haber un nombramiento de un personal competente, se debe crear un modelo de organización acorde con el alcance de los objetivos, el manejo de jerarquías. Los manuales de funcionamiento y procedimientos deben estar actualizados. Debe haber estimulación al personal del centro de cómputo. Debe haber un desarrollo de una planeación estratégica en sistemas. En cuanto al riesgo de la no disponibilidad de recursos del hardware y software, deben de haber controles como la metodología confiable de adquisición de hardware y software. Debe haber documentación técnica del software para lograr su mantenimiento y una adecuada configuración, manuales técnicos, manuales de usuario y todo esto. Y se deben de hacer pruebas pre-adquisición del software.
cuanto al riesgo de software con grandes limitaciones, deben de haber controles como la metodología confiable de adquisición de software, una documentación técnica del software para lograr su mantenimiento y adecuada configuración. Deben de haber pruebas de adquisición de software. El riesgo en cuanto a la interrupción del servicio, los controles son debe haber un plan de contingencias para atender los imprevistos, una adquisición de seguros contra daños, un plan de reposición de equipos, operaciones de respaldo adecuadas y suficientes y confiables, procedimientos de recuperación adecuados, control de acceso al software, control de acceso físico al centro de cómputo, instalación de equipos de soporte técnico, instalación de servidores con personal especializado, instalación de líneas de comunicaciones confiables. Y en cuanto al riesgo de la alteración ilegal de información, deben de tener un control de acceso a las aplicaciones, mecanismos de seguridad en la red, cambio periódico de los passwords, contraseñas y la autorización explícita de los datos. En cuanto al riesgo de imprevistos por desastre, se debe de obtener una adquisición de seguros contra desastres, debe haber un sistema de control de incendios estandarizado, una ubicación estratégica del centro de procesamiento electrónico de datos, una ubicación alterna de copias de respaldo y circuitos alternos o redundantes de comunicación. En cuanto a la evaluación de resultados, la evaluación de resultados es el análisis de evidencias, las cuales permiten sustentar o recomendar en el control interno sobre una base técnica y de costo-beneficio en busca de un óptimo funcionamiento del centro. También plantea y evalúa posibles cambios e innovaciones al sistema de control del centro y del cómputo, en busca de cubrimiento de riesgos no tenidos en cuenta de la obtención de mayor efectividad económica. También plantea alternativas de implantación e innovaciones tecnológicas de personal y organizacionales al interior del centro. Bueno, las conclusiones y determinaciones. Estas son las recomendaciones para mejorar la confiabilidad del centro de cómputo. Se debe realizar siempre en función de relación costo-beneficio. Debe incluir la identificación de la empresa, el nombre del informe, el periodo auditado, el alcance, las normas y técnicas usadas para la opinión del auditor. Deben incluir responsabilidades de preparación y revisión y aprobación.